El continuo aumento del número de automóviles que circulan por las carreteras de todo el mundo trajo consigo el aumento del número de accidentes, que a su vez trajo como consecuencia pérdidas de bienes materiales y de vidas humanas. Ante esta problemática, la industria automotriz vio la necesidad de integrar elementos de seguridad para los automóviles actuales que constituyen una prioridad fundamental en su diseño y fabricación. Entre los elementos de protección y seguridad con los que vienen equipados los automóviles que manejamos a diario, se encuentran cinturones de seguridad automáticos, sistema antibloqueo de frenos y bolsas de aire. Las primeras bolsas de aire fueron empleadas en los automóviles Mercedes-Benz en los años 80. En algunos países como Estados Unidos, Canadá y ciertas naciones de Europa es obligatorio como equipamiento de serie para modelos de entrada. Pensando en su uso tan importante, los vehículos y su trascendencia para salvar vidas reducen el riesgo de muertes en un 30%. Cuando se produce un impacto a más de 15 km por hora, un sensor detecta el movimiento brusco. Se produce una chispa y se inicia una reacción química en la que se libera nitrógeno en gran cantidad. Esta infla el airbag en centésimas de segundo. Instantes después de que se infle, se produce el desinflado a través de unos orificios que existen en la bolsa, permitiendo así que el ocupante pueda moverse. Como la reacción puede producir sustancias peligrosas, se agrega nitrato de potasio que produce óxido de sodio, óxido de potasio y otra vez nitrógeno molecular. Además, se añade dióxido de silicio, con lo que se forma un silicato doble de potasio y sodio, que es inerte. El inflamiento de las bolsas de aire no puede hacerse solamente por bomba eléctrica, esta tiene que ser repentina al momento del impacto, por lo que se produce una reacción química gracias a un cóctel químico que se da por ácido de sodio, nitrato de potasio y óxido de silicio, que formará gas nitrógeno para voltearse en un aproximado de 20 a 30 milímetros. La bolsa estará formada por nylon y un cubierto de talco que servirá como lubricante para evitar el escape de este. Lo que vuelve tan eficiente el sistema es la rapidez de la reacción, gracias a un sensor que reacciona tras un impacto similar a correr hacia una pared con una velocidad de 24 km por hora. El manejo de los airbags requiere un ingreso para el proceso de desarme y desintegración. La separación surge de acuerdo al material, por lo general de plástico y aluminio. Ambos materiales se aprovechan para fundición como materia prima para otros procesos industriales, mientras que la bolsa se maneja como por residuo peligroso por sus componentes y se hace necesario disponerla por gestores ambientales especializados. El conjunto airbag debe ser retirado por el personal debidamente capacitado para el proceso de desarme y desmonte, para que garantice que los cables de conexión no sean dañados, ya que esto arriesga el proceso de estallido. Para el manejo y destrucción del airbag se debe de garantizar siempre como primera medida el estudiado del mismo, ya que la bolsa trabaja con alto contenido de pólvora y químicos que, ante cualquier reacción de energía, puede generar la expansión violenta. De esta forma, se disminuye el riesgo de accidentes para las personas que se encuentran realizando la manipulación del elemento. Para iniciar el proceso de estallido del airbag, se debe garantizar que se realice en un área alejada, con un elemento que cubra y disminuya las ondas generadas por la explosión. Una vez identificada el área y puestos los elementos de protección adecuados, se procede a realizar la conexión al equipo de una batería automotriz. El tiempo estimado para el estudio se calcula entre 5 a 6 minutos por cada unidad, teniendo en cuenta que el equipo debe ser conectado y desconectado por cada airbag. Cuando se produce un impacto a más de 15 km por hora, un sensor detecta el movimiento brusco. Se produce una chispa y se inicia una reacción química en la que se libera nitrógeno en gran cantidad. Esta infla el airbag en centésimas de segundo. Instantes después de que se infle, se produce el desinflado a través de unos orificios que existen en la bolsa, permitiendo así que el ocupante pueda moverse. Como la reacción puede producir sustancias peligrosas, se agrega nitrato de potasio que produce óxido de sodio, óxido de potasio y otra vez nitrógeno molecular. Además, se añade dióxido de silicio, con lo que se forma un silicato doble de potasio y sodio, que es inerte. Por otro lado, los moles de ácido de sodio se obtienen con la relación estequiométrica de 2 moles de ácido de sodio equivalentes a 3 moles de dinitrógeno multiplicado por los moles de nitrógeno. De esta forma obtenemos los moles y que son 18.82 moles. Por otro lado, los gramos de nitrógeno se establecen con la relación del peso molecular multiplicado por los moles obtenidos, que serían 527.223 gramos, y por otro lado, los gramos de ácido de sodio se obtienen por la relación del peso molecular por los moles obtenidos, que serían de 1223.507 gramos.
Dicho lo anterior, se tiene lo siguiente: un volumen de 70 litros, una temperatura de 550 Kelvin, una presión de 24.27 atmósferas, una constante de 0.0205 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin y una masa de 2.50 kilogramos, teniendo en cuenta que el peso promedio va de 5 a 7 libras. Al depender de una desaceleración exagerada y repentina, los airbags pueden saltar a cualquier velocidad. Pueden ir a 130 km por hora y que salten, o a 50 km por hora y que también hagan su función. Lo que sí se sabe es la velocidad a la que sale, es decir, a la que es propulsada la bolsa de airbag. Se estima que el airbag lleva una velocidad de 250 km por hora a 300 km por hora, teniendo en cuenta una velocidad inicial de 0 y una velocidad final de 36.11 metros sobre el segundo, así como también que ha recorrido 30 centímetros, es decir, el grosor aproximado de una bolsa de aire completamente inflada, y sustituyendo estos datos en la fórmula, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por la distancia. Se estima que la aceleración es de 21.732.01 metros sobre segundo cuadrado. La fuerza ejercida sobre un objeto es igual a la masa del objeto multiplicada por su aceleración. Por lo tanto, aplicando el principio de la segunda ley de Newton y haciendo uso de la aceleración antes resultante y multiplicarse por la masa, se obtiene una fuerza de 54.330.504 newtons. Por otro lado, la presión se define como la fuerza ejercida por un gas por unidad de área, y teniendo en cuenta que el área de la cara es frontal y que el volumen de un cilindro es base por altura, despejando la base y dividiendo el volumen sobre la altura, es decir, 70 litros sobre 0.03 metros, se obtienen 2.333.333 metros. Esto pudiéndose emplear para generar la presión manométrica, donde la presión es igual a fuerza sobre área, es decir, los 54.330.504 newtons divididos sobre los 2.333.333 metros se obtienen 23.27 atmósferas. La cantidad de gas necesaria para llenar el airbag a esta presión se calcula mediante la ley del gas ideal, como se había comentado anteriormente. Un dato a destacar es que la presión utilizada en la ecuación del gas ideal es la presión absoluta, y por lo tanto, la presión manométrica más la presión atmosférica es igual a la presión absoluta. Teniendo los datos antes dichos, la presión absoluta se saca mediante los 23.27 atmósferas sumadas una atmósfera nos da 24.27 atmósferas. Por lo tanto, los moles de nitrógeno, con base a la ley del gas ideal, donde tenemos una presión de los 24.27 atmósferas multiplicada por los 70 litros, esto dividido sobre los 0.08205 litros por atm sobre mol por Kelvin, multiplicados por los 550 Kelvin, nos da 37.64 moles. Por otra parte, para encontrar los valores de la entalpía, entropía y energía de Gibbs de la ecuación principal que ocurre para el inflado de las bolsas de aire, se usan a continuación los valores empleados y asimismo los procedimientos empleados para la generación de estos valores.